Hablaremos, accediendo a gentiles pedidos, del ajedrez. El otro día les Sí, y tenemos algunos datos, no muy interesantes, pero la verdad es que no hay ninguna certeza histórica que permita identificar el origen del ajedrez. Algunos lo atribuyen a los caldeos, otros a los persas, veo cómo es la gente, ¿no? O a los etruscos. La mayoría adjudica, sin embargo, la invención a los egipcios y a los hindúes. Parece que el juego tenía un origen sánscrito, es decir, de la India, pero sánscrito. Su nombre originario era Chaturanga. Es mucho mejor ajedrez. Chaturanga. Sí, si mi hermana se fuera a jugar al Chaturanga con un señor, sentiría una inquietud que no es la misma que siento cuando se menciona el ajedrez. Parece que en sus orígenes este juego se jugaba de a 4. ¿Cómo puede ser? Si el tablero tiene... Había dos compañeros y dos compañeros que discutían las estrategias al oído, y a veces había unos asistentes que levantaban un velo negro para que los socios pudieran discutir sus estrategias con mayor libertad. Lo que sí se sabe es que el ajedrez tuvo, desde hace mucho, versiones distintas según los pueblos. En China el ajedrez se originó allá por el 500 a.C., año en que parece que el juego fue llevado a la corte del emperador Wuti. El ajedrez chino era igual al que conocemos, pero con una salvedad. Los 64 casilleros y también las fichas eran todos del mismo color. Estaba dividido el tablero en dos mitades de 32 casillas, pero cada mitad estaba separada por el dibujo de un río que atravesaba el centro del tablero, y había también en el centro de las dos filas de fichas unos casilleros, un enclave con 4 casillas que se llamaba la ciudadela. Extraordinario, ¿no? Las fichas chinas eran redondas y sobre ellas se grababa y pintaba el nombre de cada una en chino, naturalmente. No se colocaban en el centro de las casillas, sino casi en la línea divisoria. Y estaba el rey, había 2 princesas, unos elefantes, caballos, carros, tiracuetes, ¿qué tal? Y los peones. Los elefantes, por ejemplo, que vendrían a ser los actuales alfiles, ya que alfil quiere decir en árabe el elefante. Bien, no podían cruzar el río, porque se suponía que los puentes existentes eran muy endebles y permitían el paso de personas y aún de caballos, pero no de elefantes. Está bien eso, ¿eh? En el Japón, peor todavía. Las figuras eran más extrañas. El leopardo cruel, el carro del incienso, el carro que retrocede, ciervos, toros, halcones y águilas. Y aparecía también el estratega de las piedras preciosas, que no era otro que el rey. Es uno de los tantos nombres que el rey tiene, ¿no? El señor de los anillos, etc. Este juego era muy popular cuando llegaron los primeros europeos a Japón, usted sabe, allá por el siglo XVII. Con el tiempo creció tanto el entusiasmo que en 1768 se construyó un edificio en Japón para los jugadores que más sobresalían. Allí vivían, se les garpaba todo y se creó el cargo de jugador profesional de ajedrez. Extraordinario. Titular era jugador de ajedrez, pero también funcionario del Estado. Los árabes tenían una clasificación en categorías de jugadores. Eran 5 categorías según su habilidad. Cuando un jugador alcanzaba la primera de las categorías, llamada al-hat, grandeza, debía dar ventajas. Los buenos te daban un caballo, una torre o alguna otra pieza de ventaja, porque no te ganaban, ¿no? Se dice que el califa Harún al-Rashid, amigo de este programa, a Aarón el ortodoxo, quiere decir Harún al-Rashid, le digo yo que manjo mucho el árabe del interior. Es rara la... Y hemos hablado mucho de Harún al-Rashid, digo amigo de este programa, porque contamos muchísimas historias de él. Por ejemplo, aquella conforme a la cual Harún salía disfrazado todas las noches y se iba a los boliches para ver qué pensaba la gente de él.
disfrazado, venía, qué sé yo, ¿y qué piensa usted del califa? Atorrante, sinvergüenza, afanan toda la guita, y el tipo lo marcaba. Al parecer, modificaba sus políticas según como le iba en el boliche. Es peligroso esto. Imagínense unos opositores que descubran esto y se enteren de los boliches que frecuenta el califa disfrazado y le llenan el boliche de parroquianos que van en contra. Dice usted, lo que tiene que hacer es eliminar el impuesto a los lecheros, dicen los lecheros. No importa. Había también, en una época, juegos de ajedrez vivientes, todavía hay. La primera partida viviente se jugó en la India a principios del siglo XVI. Como piezas se usaron elefantes de verdad, camellos, caballos, soldados, etc. Los reyes de aquella primera partida eran el propio emperador Akbar de la India y un rajá invitado por el soberano. Qué curioso, ¿no? Invitar a un rajá. Es un título que no propicia la invitación. Bien. Akbar, el emperador, recibía la información de la ubicación de los adversarios con un ayudante que veía todo el tablero desde un balcón, y entonces él ordenaba los movimientos pertinentes. Las crónicas nos dicen quién ganó, es realmente un engorro, ¿no? Imagínense. Sí, aparte de la gente que quietan cada uno su cuadrilátero, que le ordenaban es un aburrimiento, un embole total. Los peones diciendo, che, ¿cuándo me van a volver a mí? Bueno, dice, no, vos no, flaco, el otro. Estoy de las 10 de la mañana, acá, loco. Y si el caballo se al rayo del sol, imagínense. El caballo se inquieta además también. Sí. En la ciudad italiana de Mársica, es verdad, el caballo, ¿cómo haces? Se jugó desde el 12 de septiembre de 1554, con carácter anual y durante muchos siglos, una partida de ajedrez viviente todos los años. Todos los años ya dije anual, de manera que es inútil. El origen se hallaba en una historia de amor. Parece que la hija del gobernador, Leonora Paricio, que marcaba 1.35 la milla, era pretendida por dos jóvenes hidalgos, Rinaldi Angarano, ¿cómo le va? Bien. Y Villeri de Valdana, ¿cómo está? Los rivales, en lugar de resolver la disputa en un duelo a espadas, prefirieron jugar un ajedrez así, y el vencedor fue Angarano, que se quedó con Leonora Paricio, que estaría tan contenta de que se la jugaran así, ¿no? Me imagino una mujer que se la juegan al ajedrez, al chinchón o a lo que sea. ¿Por qué no le preguntaron a ver cuál le gustaba más? No se les pasó por la cabeza. El papel de la mujer era otro. Era otro y ahora también. También había y hay, aunque no creo, ajedrez postal. No tiene mucho sentido ahora con la internet. Claro. No, pero es verdad, incluso hasta hace poco. Hasta hace poco, claro. Dizzy Gillespie, mi tío, jugaba al ajedrez con gente de Europa, por ejemplo, y las partidas iban por carta. Claro. Movía el peón, una carta. Una carta. Claro, primera Volvía carta, otra jaque. Peón 4 damas, Bruno, peón 4 damas. Caballo 3 alfilado. Una, por ejemplo, hay que duró 6 años entre Enrique I, el rey de Inglaterra, y Luis VI, el rey de Francia. Y a cada movimiento un viaje, imagínense. Claro. Duró 6 años, ganó Luis VI. ¿Y? Federico el Grande, el famoso rey de Prusia, fue un extraordinario aficionado al ajedrez y utilizaba sus correos regales en el juego con ministros, gobernadores de sus provincias, y tenía en un salón todos los tableros, como si fueran simultáneas, con las partidas que tenía pendientes con sus corresponsales, ¿no? Bien. Excelentes ajedrecistas de la historia. Ahora le hago una pregunta. No. Esa gente que jugaba así, de esa forma tan aireada, ajedrez, ¿mantenía los tableros todo el tiempo con la jugada? Sí, claro. En una parte del rincón del comedor o en algún lado, el tablero con la Y jugada. sí, igual 6 años. O en un papel. Ah. Tampoco lo va a tener ahí, un papel, aunque sea, porque si no te meten la mula. Te meten la Claro. mula. Jaque, dice el tipo por acá, te mandó una carta. ¿Qué jaque si...? No, que entendí mal, dice el otro.
No, si vos estabas acá, no, yo estoy acá. ¿Cómo y cuándo la moviste? El año pasado. Pero lo no ves que moviste se la jugada. antes de las vacaciones. Qué confianza en el correo, además, Claro, ¿no? Que no se además, pierda sí. una carta. Nombro grandes ajedrecistas de la historia, digo, no ajedrecistas profesionales, sino personas destacadas de la historia que han jugado muy bien. Balzac, Goethe, Ibsen, Nabokov, mira vos, Edgar Allan Poe, Don Miguel de Unamuno, Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Carlos Marx, Engels, Eric Satie, nuestro amigo Eric Satie, el de los trajes, Ferdinand de Saussure, Ramón y Cajal, Enrique IV de Francia, otro amigo de este programa, Lenin, Lincoln, bueno, Napoleón, Robespierre, Fernando el Católico, Martín Lutero, en fin. Y ¿Usted llegó a conocer a Bobby Fischer? sí. El gran campeón de ajedrez. Sí, uno de los mejores, quizá el mejor de todos los tiempos. Sí. Según decía Carrizo, mi amigo, ¿no? Y cada vez que hablamos de ajedrez me gusta recitar este poema de Borges, que está muy bien. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Lindo. Hemos ido a la discoteca y el discotecario está jugando al codillo, que Sí, según eso yo quiere es un acuerdo. juego muy superior al ajedrez. Y le explicamos varias veces, no, dice, no tengo. Dice, ¿me puede ser jugar a las damas con la misma ficha? Dice el tipo. No, ¿y para qué sí. son las fichas de ajedrez? ¿Quién era que decía, a ver si acuerda alguno, un escritor famoso y quizá era Poe, que decía que el juego de las damas y el buen jugador de damas denota quizá más inteligencia que el buen jugador de ajedrez, porque lo que tiene el ajedrez son complejidades. El juego de las damas es ingenio puro. ¿Está claro? Sí, sí. Dice, en el juego de damas se da una inteligencia pura y en el otro hay un aprendizaje que es hijo de las complejidades que se mueven. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero él decía, una inteligencia pura no está perturbada en las damas por el desconocimiento. Puede aparecer más fácilmente que en el ajedrez, que por ser más compleja requiere un mayor entrenamiento. Bueno, no importa. Eso no le importó nada al discotecario, le expliqué incluso esto y el tipo Es me una escupió bella. la cara redondamente. ¿Para qué pierde tiempo hablando con él? No, y me dice, mire, tengo uno acá que es de ajedrez. ¿En serio? Sí, y me dice, pero es una milonga de ajedrez. me sorprende. Qué No raro puede ser. milonga de ajedrez. Y me dice, milonga del peón. No, pero es del peón Pero desde el peón de- campo. Y era del peón de campo. Claro. Y después, bueno, dice, no importa. Dice, lo importante... Y se quedó así. Vio que esa gente que dice, lo importante... Se quedó pensando y no encontró. Bueno, escucharemos milonga del peón de campo, entendida como una pieza de un tablero ubicado en pleno campo, donde dos paisanos están jugando al ajedrez. Sí. Me da un poco de vergüenza no creer en ese inciso. Alberto Merlo cantará la milonga del peón de campo, que es de Atahualpa, ahora mismo. Adelante.